Hola gente, bienvenida de nuevo. Hoy día estoy de nuevo, en esta oportunidad en su casa, que me atendió amablemente, con el Gonzalo. El Gonzalo, bueno, conocido en internet como Mr. Paint. Esa es su personalidad. Es su nickname, creo que se dice. Claro, Sí, sí. Bueno, introducete todo mejor. Pues. Nosotros habíamos grabado sobre la discografía solista de Jorge González, que quedó bueno, a mí me gustó. Y bueno, de hecho venía pensando en el camino, no sé si te acordáis, pero cuando te escribí para que lo hiciéramos, como que no había ninguna pauta muy definida, pues yo no había pensado en ninguna. Era más la idea de, o sea, eran más las ganas de grabar contigo. Pues. claro. Y bueno, salió ese y quedó bacán. Pues. Y bueno, pero introducete todo mejor. Sí, bueno, para quienes no me conozcan, claro, como tú decías, yo en redes sociales sobre todo me ocupo más el seudónimo de Mr. Paint y que básicamente porque lo que más subo a internet o de la manera que más como que me comunico ahí es a través de mis dibujos, que son unos dibujos hechos en Paint. Siempre también, o sea, yo creo que, no sé, bueno, como mi página se popularizó harto también en un momento, o sea, harto entre comillas, pero o sea, hay mucha gente que me conoce por The Comic Fome también, que es un colectivo de dibujantes del que yo he formado parte durante muchos años. Que era más popular en Facebook en todo caso. Sí, sí, me acuerdo. Como que en esa época, hace unos años, y esa página se fundó en el 2011. Así que ya han pasado más de 10 años. Y nada, pues soy muy aficionado a la música de toda la vida, coleccionista sobre todo de CD, tengo vinilo y cosas así, pero nada, en verdad como muy metido en la música, me gusta también, hago harto, pues tú, a fin de año siempre dibujo carátulas como para hacer un recuento como de las cosas que han ido saliendo, así que feliz de estar acá una vez más. Me gusta mucho hablar de música en general, así que una súper buena experiencia y particularmente por el tema del día de hoy que está bien entretenido, bien distinto a lo que hicimos la otra vez, así que claro. Bacán. Bueno, no sé si tradición es la palabra, pero en la regularidad de este podcast hay 2 discos nuevos de los que vamos a hablar. Uno es el de Asia Menor, que ya tiene 2 semanas creo. Sí, más o menos. Y el de Jeff Rosenstock que debe tener una y un día, una cosa así. Claro. Los dos son como discos de moda, quizás más el de Asia Menor, o uno lo siente así por lo menos. Los dos son discos que como que algo hacen con el punk también. Igual lo escogimos por otra razón, eran como, bueno, el de Asia Menor, de nuevo, yo creo que sí es como el disco de moda y una banda chilena, y es como la banda chilena, antes que saliera el disco muy hypeada, de hecho, como que habían llegado un poco al mismo punto en el que llegaron los Columpios Dolores alguna vez, que era como un meme, ¿cachai? Claro. Por la espera. Y de hecho no sé si hay otra banda que también esté así ahora mismo en Chile. Las Olas puede ser, pero es que no llevan tanto tiempo, Claro. ni tanto entusiasmo acumulado quizás. Claro, lo que pasa es que es interesante el caso de la ola igual, porque claro, en su momento publicaron ese EP que fue súper como súper importante diría, sobre todo para esa escena donde brillaba más como la presencia de las bandas, ponte tú, del sello Piloto. Yo siento que ahí hubo una explosión importante en que las olas fueron una banda súper relevante pero que se desintegró más o menos luego y ahora como post pandemia volvieron a aparecer, entonces como que el hype es medio diferente, ¿no? Como que yo al menos siento que en el caso de las olas en específico se siente más como una espera como por un regreso, ¿cachai? Como Claro. más que... Pero sí, en realidad todas las grandes bandas así como de la escena independiente chilena me da la sensación de que todas las que era muy esperado que grabaran ya se han ido cumpliendo, como o que grabaran como un disco larga duración, como el caso de, no sé, de, claro, Los Columpios, la Martina Lluvias también en un momento también era como la talla, así como ya cuando va a sacar, cuando va a sacar el disco. Claro, y Asia Menor también también es un caso bien particular porque, bueno, más encima los cabros son de Temuco, se empezaron a hacer populares como a través de demos y tocando mucho en vivo igual, pues yo Sí. los he ido a ver, o sea,
varias de las canciones que están en el disco, de hecho, yo las esperaba, si eran de mis canciones favoritas, pero sin haberlas escuchado nunca en estudio, porque las tocaban mucho en vivo, o de repente en sesiones. Ponte tú, los Asia Menor tenían una sesión súper, o sea, la tienen, digamos, una sesión en vivo súper buena en estas sesiones en el tercero, que... Sí. Y ahí tocan... Que son acústicas. Sí, sí. O sea, igual tocan... O no, sí parece que igual tocan, ponte tú, con bajo eléctrico, pero claro, son más acústicas en general, pues claro. Y sí, pues mucha expectación respecto a ese disco, y que bueno que estuvo a la altura igual, o sea, como que haya cumplido tan bien o hasta haya superado muchas expectativas. Es un disco que está haciendo mucho revuelo internacionalmente igual, porque eso igual es súper bacán. Como por Rayor Music, porque es lo mismo que pasó con el de los Niños del Cerro y el de la Chini. Sí. Pasa con bandas de metal también. Sí, de hecho, y Nana es como... Quizás es el proyecto chileno como mejor posicionado en Rayor Music. Sí. Y yo no sé si en Chile son tan famosos, ¿cachai? De No, hecho, en relación incluso a otras bandas de metal, ¿no? Claro. Como a Dorso, punto, Claro. Criminal. No, sobre todo para los bien catalogados que están. Claro, hay muchas bandas de metal que son súper underground, y que están súper bien consideradas internacionalmente en páginas como Radio Music. Claro. No, bien interesante el caso. Bueno, yo creo que también en ese sentido, bueno, hay muchas cosas pasando actualmente en la escena independiente chilena, que han permitido, yo creo, como que aparezcan, o sea, ya que haya más gente escuchándolo afuera, es un beneficio gigante, digamos, como para la industria local, pero tanto como por la movida, digamos, como de... o la motivación en el fondo que están teniendo como ciertos sellos independientes. Yo diría últimamente, así como mencionaba el caso de Piloto hace un rato, yo creo que los que la están llevando harto ahora son, bueno, Fisura. Y Uva Robot también, porque de hecho ellos mismos están como en una alianza que yo considero súper virtuosa en el último tiempo, porque en verdad tienen una ética de trabajo similar y creo que les ha dado resultados. Y también creo que el mismo tema como de la crítica también, pues como personas como, bueno, este mismo podcast, pero también, no sé, pues el Luis, el Raimundo, el Raimundo del Profe Rayado. Creo que eso ha generado como una ventana bacán, así como muy provechosa para estos proyectos que en el fondo, les guste o no a la gente, al menos están sabiendo que existen, ¿cachai? Como, y eso ya es súper bueno para generar audiencia, para que salgan del país, ¿cachai? Como que ahora mismo, ponte tú, no sé, pues la Rosario Alfonso ahora está en México, ¿cachai? Bueno, Frucola y Confío también. Sí, pues. Sí, Confío puede ser la otra banda que entra en esa categoría de... Que claro, no son nuevos, o sea, no son antiguos, perdón. Sí. Pero sí han como mucha anticipación, pues. O sea, han generado suficiente anticipación. Se supone que ese sale este año. No, se graba este año para el próximo. Pero como que ya está armada la idea, ¿cachai? Sí, pues. Bueno, los otros que hace poquito publicaron en físico el primer EP, lo Estoy Bien, también tienen como que estamos todavía a la espera del primer larga duración, digamos, porque tienen EP, Split entre medio también, pero... Los Mitis también cosecharon como... Sí, porque ¿cuánto deben sumar los 4 EP de los Mitis? ¿Como 1 hora 10? Sí, pues buena pregunta, claro, pero tienen como esa... Que son los otros también, pues yo igual soy muy de la idea de que es interesante también analizar... me da la sensación de que hoy en día, con justa razón también, porque nosotros siempre entendemos los discos como larga duración y corta duración, pero que igual en el fondo es una distinción que originalmente estaba dada como por las limitaciones físicas, ¿cachai? Como que había un disco que era más grande y un disco que era más chico, derechamente, pues. Y siento que, claro, ahora también han emergido proyectos que derechamente como que les acomoda más el formato corto, y como que pienso, ponte tú en Laurela, ¿cachai? Como que... Claro. Pero ella podría ser un disco como... estéticamente como que cuajaría, sí, según yo. Claro, pero por eso lo decía, porque creo que como que aparentemente a ella como que le acomodan, digamos, como el formato, ¿cachai? Como ir soltando como estos como capítulos de su imaginario en cuotas como más reducidas, porque claro, la Laurela
este año de hecho publicó su tercer EP, si no me equivoco. Antes tenía El Rey de lo Incierto, el primero fue La Emperatriz. Y da la sensación de que como que está cómoda, por así decirlo, como con ese formato. Como que lo menciono también porque, claro, puede ser el caso también, no me consta tan de primera fuente, pero como de Miti Mitis, por ejemplo, ¿cachai? Como que aparentemente... o sea, hay bandas que... como que siento que como se han ido acomodando quizá en ese formato. Y dado que no hay como tampoco una necesidad de... O sea, no sé, por ejemplo, en el último tiempo también han proliferado discos de formatos que son un poco más raros, así como en el sentido de que, no sé, 28 minutos, ¿cachai? Claro. Como duraciones que en el fondo, que en una época en la que el formato físico era más relevante, quizá hubieran quedado un poco como muy fuera de lugar, ¿cachai? Porque Sí. como en una categoría media intermedia, dependiendo del género obviamente, pero que hoy en día como que se dan más esa libertad, o el caso opuesto que es como van a hacer unos discos como el de Mac DeMarco, ¿cachai? Claro. Que es como una weá que si lo hubierais sacado en un momento en el que en vinilo por ejemplo, como que nadie te va a comprar eso, ¿cachai? Ahora, sé Como... que yo justo esta semana he pensado mucho en eso y esto es para desviarse, pero, o sea, no es para desviarse, es para aprovechar de que estamos grabando Ajá, y que tú te manejas en lo físico, pero ajá, hay una weá que yo pensaba que hoy día está súper obsoleta y que creo que hacerles muy... como que necesariamente tiene que pasar sí o sí como un acto nostálgico, que en su momento no era precisamente porque iba acompañado como de una estética física, y es una regla como del rock progresivo, que es como el disco que una de las dos caras es una pura canción, ¿cachai? De 20 minutos. claro. Y la otra, claro, son una serie de canciones como que velan por su individualidad. Y en verdad, si la sumáis, tampoco es un disco tan largo, ¿cachai? Claro. Como los de Yes, los de Sí, po. Genesis, también hay algunos, los de Rasha y TDs. Porque el Hemisphere es... No, creo que el Hemisphere no. Pero el 2112 y el Curse of Steel, si por una cara es una pura canción. Claro. Y en realidad, claro, esa wea de hacer la idea como que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Sí. De hecho, Dream Theater como que hizo eso en su generación CD, en el 6 Degrees, Ajá. que claro, hay como, es un disco doble, y el segundo disco es una pura canción que dura como una hora, Claro. ¿cachai? Y el primero son puras canciones individuales. Esa wea como que ya no pasa hoy día, ¿cachai? Sí, po. Y de nuevo, como que una banda que anda en esa actitud, que, claro, como que necesariamente se ve... de nuevo, pues como en un acto nostálgico, ¿cachai? Claro. Yo también me acuerdo cuando se anunció que el último disco de Kendrick iba a ser doble. Claro, hubo como toda una reacción en torno a su duración, pero en realidad también como que un disco sea doble hoy día no sé si significa mucho. No, pues claro, no... claro, ¿qué significa realmente que sea doble? En el fondo? Según yo corre por una wea estética. Sí. Ponte tú, el Tyrone de Slowdive, que es un artista como West con pop rap. De nuevo, son como 28 minutos, creo que son 35, y ese es doble. Claro. Y por ningún lado, o sea, no Claro. se justifica que sea doble como en términos físicos, pero sí en términos estéticos. Porque claro, como que cada disco tiene una personalidad específica. Sí, pues es lo que hicieron también, ponte tú, pienso en el disco, en el Once Twice Melody, que es el disco del año pasado de Beach Boy, o sea, de Beach House. Que son 4 EP. Claro. O sea, los sacaron como 4 EP. Claro. Sacaron un disco. Sí. Pero claro, ponte tú en la edición en CD es doble, ¿cachai? Como claro, en vinilo son 2 discos, pero uno por, claro, son 4 lados en el fondo, Claro. Entonces es interesante. Es complicado porque claro, estamos viviendo una época justamente en la que ya no hay, yo me atrevería a decir incluso que no hay como, si bien el formato físico, incluso diría que se ha popularizado en general los formatos físicos en relación a lo que era, no sé, pues como a principios de los 2000 donde estaba súper devaluado cualquiera. Ahora como que siento que está pasando un poco al revés, como que en el fondo ahora las bandas sacan cassette, CD, vinilo, ¿cachai? Como al gusto del consumidor en el fondo, porque finalmente es como que está interpelando directamente como un usuario más coleccionista en el fondo, como... Claro. Entonces hay gente que es más del cassette, otra gente que es más del CD y como que ahí... pero justamente es interesante cómo los artistas como que se la han arreglado para lidiar un poco con eso en su formato favorito, no sé, como que... O sea, pueden salir cosas como muy excéntricas incluso como a partir de ese tipo de cosas. O pienso... O claro, o algunos experimentos que a lo mejor no tienen nada, como que derechamente se dan el lujo de, pienso por ejemplo en el Nonagon Infinity de King Gizzard, que
Claro, como un disco que está pensado para lupearse, ¿cachai? Que es algo claro, que... no sea automático, como que tú lo tendrías que configurar Claro. para que funcione así. Sí, pues, entonces, nada, estamos viviendo tiempo en el fondo en el que, o sea, a mí si bien soy un gran fan como del formato físico, me parece también que es súper interesante en el fondo que las bandas se den el lujo también de explorar, como de mover las fronteras de lo posible en términos como de extensión de los discos, ¿cachai? Como... O de ese tipo de cosas como más experimentales, quizás, pues, en las que podía hacer lupear algo, qué sé yo. ¿Cuál era el disco? No me acuerdo en este momento, pero un disco que tenía el surco invertido, entonces se escuchaba como de adentro hacia afuera, ¿cachai? No, era Como... Monty Python, puede ser o no. Puede ser, no sé. Yo creo que más de un disco lo debe haber hecho, pero en el fondo como... Claro, ahí son discos que experimentan con el formato físico, ahora uno podría pensar en experimentar con, no sé, hacer un disco interactivo, por pensar en algo Claro. como, ¿cachai? Como... Que no estamos tan lejos. No, pues. Sí, Claro. ahí hay... Es o sea, yo por lo menos lo encuentro un temazo, es que da para largo. Sí, pues. Sí. Sobre todo ahora como con las libertades que te da el streaming. Sí, pues. Sí, hay harto en lo que se puede explorar y que quizás no se está explorando lo suficiente. Como cuando hablaba, ponte tú, como de disco interactivo, me ponía a pensar como en esta... No sé si viste, yo no la vi de hecho, pero que me acuerdo que igual fue como controversial, por decirlo de alguna forma, o se sentía como muy revolucionaria esta idea que es súper sencilla de todos modos, que es esta película de Black Mirror. Sí, sí. ¿Cachai? Que es como que tú podías elegir tus decisiones, Claro. como uno podría empezar a pensar en ese tipo de cosas también como para el mundo de la música, ¿cachai? Como... Claro. Sí, igual podía hacer playlist, por ejemplo, y no ordenar Claro. a tu pinta las canciones. Sí, ¿cachai? po. Sí. Sí, no sé, habría que ver. Pero bueno, lo que nos convoca hoy día es el formato tradicional, digo. Sí, Que pues, está bien también, pues, o sea, es algo a lo que estamos acostumbrados y yo creo que es bacán de todas formas. A mí me cuesta escuchar, ponte tu playlist, escucho poco, muy poco, como cuando tengo muy poco tiempo, por ejemplo, y como ya voy a escuchar 3 temas, ¿cachai? Como... Pero en general todavía somos muchos los que apreciamos un poco el formato disco justamente porque es como como ver una película en el fondo, claro. como es un soporte artístico más completo, más complejo que de alguna manera te ayuda a entender como un momento artístico también en la vida de un artista, pues. Entonces una propuesta un poco más sofisticada, digamos. Y bueno, hoy en específico tenemos dos que están... pero partimos como por... Sí, yo creo que ya ¿no? entramos con ese menor. Sí, Sí. Bueno, Ase Menor es una banda de art punk. Según yo, bueno, esto también te lo quería preguntar, pero el disco es mucho menos math rock de lo que ellos eran en vivo, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Sí, yo también creo que a mí también ha sido como un poco polémico esto, pero yo mientras más me pongo a revisitar bandas antiguas como de art punk, o no tan antiguas, ¿cachai? Como por ejemplo pienso de inmediato en bandas más actuales como Squid, por ejemplo, o algunas más antiguas como, bueno, hay el art punk igual es un género como... Pero es de los primeros, pues. Sí, po. De los 80. Sí, y a mí me hace sentido la categoría de art punk. Bueno, es algo de lo que vamos a tener que hablar de todas formas, pero como que yo creo que a lo mejor hay quienes, porque ahora también hay como un debate medio abierto de si es art punk. Claro, yo creo que en efecto no se siente tan mad rock como uno podría haber esperado. Yo creo que también tiene que ver con cierta soltura en la forma de tocar o como cierto carácter emocional igual que siento que distingue harto a la banda en relación a otras bandas del art punk, digamos, pero que es algo que es una de las cosas que la hace tan valiosa también, digamos, como propuesta. Pero sí, yo en efecto creo que si bien la música es súper sofisticada, hay como cierta cohesión, no se siente como este mad rock como tan técnico, ¿cachai? Como que no me parece que se sienta un disco como tan...
¿cómo decirlo? Como casi, es que el mad rock a veces tiende a ser hasta un ejercicio medio masturbatorio, Claro, ¿cachai? como demostrativo, sí. Sí, pues, entonces... Yo creo que en el caso de Asia Menor como que coinciden que son buenos capos. Claro. Como lo que uno le puede pasar con los tres de repente. Claro, ¿cachai? sí. Eh, Sí, pues son weones que tienen mucha... O sea, saben mucho... como de música, teóricamente, sí. Pues. Sí. Pero yo creo que aquí también pasa que en el caso de Asia Menor, que una de las cosas que a mí me gusta mucho de la banda y del disco en específico, se siente como muy cohesivo narrativamente también, ¿cachai? Claro. Como que el vocalista está cantando algo que la música acompaña muy bien, entonces se siente como medio paisajista incluso el disco, como evocativo por ese lado, y creo que eso también es lo que lo aleja, al menos de lo que yo entiendo más comúnmente como del mad rock. A pesar de que el mad rock también genera texturas, ¿me entendí? Sí. Pero como que aquí hay una cuestión como más... como... Creo que paisajista es una palabra que me ayuda como a describirlo, como una cuestión más conceptual, por así decirlo, como que meramente como técnica virtuosa. Claro. O sea, hay canciones que no son tan técnicas, como por ordenar por lo menos mi idea. Quizás en vivo, porque uno los ve literalmente tocando, claro, como que da la sensación de que es distinto a bueno, lo que después uno termina escuchando. Claro. También pasa el rey, porque música que uno se imagina que es como simple performar, pero en realidad no lo es tanto. Claro. Y siento que en la producción hay como una aura, como alguna wea le hicieron que obviamente es muy deliberada, que es como, no sé si no creo en todo caso que sea un sintetizador, pero además que te has fijado, hay como hay como una textura que cubre en general Claro. a la banda que está por debajo. Sí. Y claro, esa wea le da como como que encierra todas las canciones en una, de nuevo, como en una línea estética, que claro, le da como un paisaje como al disco en total. Y además siendo canciones como, no sé si necesariamente la palabra es autoral, pero tan como pensadas en su carácter, que tampoco es popero, pero como convencional, ¿cachai? Como buscando el coro y buscando como... Sí. Una de las propiedades de la inmediatez es como lo reconocible, ¿cachai? Que uno igual lo tiene cuando escucha música nueva. De repente hay canciones que son como muy fáciles de internalizar, como que entendía el tiro, Claro. el punto del tema, ¿cachai? Aunque no recordé la letra, ¿cachai? Sí. Y ese es un tipo de inmediatez que yo creo que Asia Menor saca súper bien. También, como tantos otros discos así como de los top de línea, los más celebrados que han habido en los últimos años, tiene como todo este sistema de que la primera mitad es como la más directa y las canciones se sienten mucho más separables. Claro. Y de a poco se va metiendo como en una área más densa y de canciones que, o sea, bueno, son más largas. Son más pesadas también, son más densas. La penúltima es la del bronce, no sé qué exactamente, una trompeta supongo. Sí, yo tampoco lo tengo del todo claro. Puede ser, sí, puede que sea una trompeta. Pero sí, pues es un disco. Es que claro, es un disco que es súper intenso en un fondo. Como yo creo que intensidad es algo que le es muy propio, digamos. Como que es muy. Que también creo que yo conecto mucho también como con las cosas que, con la poesía, por así decirlo, de Asia Menor, que es como, que es intensa también, solo que es como más críptica, es media misteriosa a ratos, pero también es muy evocativa, y creo que eso como que entronca muy bien con esta intensidad en el fondo que se refleja a través de la música, pero como decís tú, como incluso con esa intensidad que claro, obviamente para ciertas personas a lo mejor que no les gusta como el punk, por ejemplo, o género en general como un poquito más pesado o abrasivo, puede ser una barrera de entrada, pero dentro de ese universo como de propuestas musicales, en efecto es súper melódico igual lo que están proponiendo, Sí, o sea, es súper... Sí. Que el art punk siempre ha sido así, igual. Sí, según yo. Sí. Ahora, igual es interesante porque yo ya lo mencioné un poco, pero una idea en la que me gustaría como harto profundizar, por así decirlo, como de este disco, es que justamente yo siento que algo en lo que Asia Menor se distingue harto en relación a otras bandas de art punk, es que me da la sensación de que en general, no siempre obviamente, pero el art punk tiende a ser un poco como más excéntrico al punto de proponer vocalmente como una cuestión como más, como cierto sentido del humor. Y
que lo veo incluso en bandas como la que mencioné, Squid, pero también se me ocurren bandas más antiguas como, no sé, como hay una que tiene un nombre rarísimo que es Thinking Fellers Union Local 282, que es una banda así de art punk a esta altura ya media clásica, pero que claro, como que tienen esta cosa media performática, media teatral de cantar, que bordea como lo chistoso, ¿cachai? Claro. Como, y yo siento que Asia Menor sale harto de ahí, como que en el fondo como que tiene esta cuestión, igual es súper sentimental, hay muchas cuestiones como de que es algo que me va a ayudar en algún momento a conectarlo también con el otro disco del que vamos a hablar hoy, pero que es esta cosa también como media harto de salud mental, ¿cachai? Como harto... Yo siento que el disco de Asia Menor es un retrato súper interesante como de cierto... como de una tormenta al interior de la mente, ¿cachai? Como en muchos sentidos hay una canción que se describe de manera súper poética igual y no 100% directa, o como una parálisis del sueño, se habla de somatismo, ¿cachai? Como de psicosomatismo en el fondo, hay mucha... se habla mucho del cuerpo, por ejemplo, y como esta idea como de estar atrapado en un cuerpo, ¿cachai? Como hay hartas frases como en esa línea que me parecen súper interesantes y que creo que desde ese sentimentalismo, de esa cosa, o ni siquiera más que sentimentalismo, como esa emocionalidad en el fondo, como esa carga emocional potente que es intensa también, como que creo que el disco tiene un carácter que lo hace bien único, como incluso dentro de los géneros que elabora. Eso yo diría que eso acompañado obviamente como de todo el virtuosismo que tiene la banda, pero está súper bien enfocado, súper apretado en el fondo como para acompañar ese mensaje, ¿cachai? Como para acompañar ese misterio, esa poesía, me parece que lo logra muy bien y yo creo que esa es una de las grandes cosas que lo ha hecho y sin dejar de ser experimental de alguna forma, ¿o no? Como que tiene ese carácter que todas las canciones entregan algo, como un motivo o algo, o sea, varios motivos de hecho, como que hay búsqueda con los instrumentos que destacan mucho en todos, o sea, en todos los instrumentos, de hecho, en la guitarra, en la batería, en el bajo, y que también eso me parece interesante, que siento que todos estos instrumentos brillan mucho, o sea, no es este tipo de art punk como tan orquestado, así como en el sentido de que tenga como tantos instrumentos dialogando, sino que en el fondo me parece que es un disco en el que tú distingues qué es lo que está tocando cada integrante, en el fondo, y qué es lo que está proponiendo, y aún así logra aglutinar suficientemente bien para reforzar ese mensaje que es muy consistente y muy coherente a lo largo del disco. Y eso es lo que me parece a mí... Bueno, ya básicamente describí todo lo que quería decir, pero me parece que ahí están todos como los poderes de Asia Menor reunidos en este disco que a mi juicio es espectacular y que bueno que le esté yendo así de bien. Como, claro. Sí, era esperable igual, creo yo. Sí, era una banda que está, o sea, de la que se tenían alta expectativa igual, así que bien que se haya logrado. Ya. O sea, de hecho, incluso como que la metían en la Elite, donde está como los niños del Cigarro, por ejemplo, aún sin haber publicado nada, ¿cachai? Sí, po. Creo que nosotros lo hablamos cuando grabamos la Jorge González. ¿Qué iba a decir? Sí, pero sobre lo del art punk, sí, pues es así. Como que tiene una historia más excéntrica. Que tiene una historia, bueno, como tantos otros géneros, su historia considera el intercambio de elementos con otros géneros. Claro. Como el New Wave, por ejemplo. Sí. Y bueno, igual es un tipo de punk como que entra en ese tipo de cosas. La banda Wire. Ajá. Claro. Hay discos, o sea, los tres primeros discos de Wire, el primero yo diría que es como el más art, pero ya después como que lograron dar una mezcla perfecta entre art, post-punk y punk rock. Sí. Y les quedó cuático, pues esos primeros discos son importantes, ¿cachai? Como para la música en general. Y claro, ese intercambio, bueno, los Talking Heads como que igual partieron haciendo art punk, después se transformaron en la banda de New Wave, que es como por la razón por la que todo el mundo los conoce. Y claro, bueno, un mundo donde hoy día existe Squid, que igual Squid hoy día hace como rock experimental. También tiene un disco este año. Que bueno. Sí, o Monolith, creo que se llama, sí. Que yo de hecho lo encuentro incluso mejor que el primero, que de repente puede ser que en sus ideas, que igual, a propósito de lo que hiciste tú, descansan mucho como en esa...
esa destreza rítmica, claro, como acompañado como con una expresionalidad vocal, que ya a mí me pasa con ese primer disco, el Bright Green Fields, que hacia el final como que no, como que la idea es sentir que ya se te acabaron, no son un par de canciones. Claro. Ahora mucha gente revisitándolo a propósito de lo Monolith, Uh-huh. y sí, pues creo que lo Monolith es harto mejor. Sí. Y claro, que a mí me da la impresión de que, como digo, o sea, hace menor los músicos tienen un nivel tal que buscando hacer otro tipo de música más emocional y más de canciones como que, de nuevo, como que, pucha, voy a ocupar palabras como muy, quizás poco representativas, pero como que respetan su propio espíritu, digamos. Quizás ellos buscando hacer, claro, como una fórmula más propia del indie rock, ponte tú, les daba claro, con la fórmula que derivó en el art punk, que si uno busca como los elementos de art punk en el disco por lo menos que publicaron ahora, claro, pues tienen más que ver como con, puta, como con la violencia con la que atacan la fuerza, ¿cachai? De weas que son súper complejas y por eso sacamos a colección el mad rock también. Claro. Y al mismo tiempo las letras son como... Sorry. Ya. ¿Qué decía? Hay que las letras sin ser necesariamente esotéricas sí son como... De hecho hay una canción, pues yo no me acuerdo cuál lo quería notar, pero que habla sobre como el espacio teórico, ¿no? O el espacio estrictamente teórico en el que conviven algunas ideas. No me acuerdo el nombre, pero hay como una frase muy potente que se usa, me voy a acordar alguna vez. Y sí, pues de nuevo, como que es un disco, claro, que a nivel lírico es muy como de hablar de concepto en el aire, ¿cachai? No todo es tan aterrizado, pero a la vez sí, como por la crudeza de las letras. Y está bueno, pues yo, o sea, yo como que adhiero, bueno, entiendo que tú también, pues como a toda la celebración que he tenido. Sí, sí, totalmente. De hecho, claro, ahora mientras lo decía, igual me preguntaba si es que en el fondo hay una cuestión como generacional también, como de las personas, o sea, como del ambiente en el que esta banda se mueve, y una cuestión incluso generacional pero local a la vez, como que me pasa que me pregunto yo si, así muy genuinamente no tengo una respuesta clara, pero pienso en el fondo si esta sensibilidad que el proyecto tiene, o si este tema como con la salud mental, digamos, o como con la ansiedad o con la violencia, incluso como decís tú, es una cuestión en el fondo asociada a, digamos, al contexto político incluso como de nuestra generación, digamos. Quizás es como la respuesta, sí. Sí, yo me acuerdo como... Es que no irse tanto del tema, pero yo me acuerdo un poco antes del estallido. Claro, había como una disposición a conversar sobre la salud mental que era como muy intensa y además claro, como que se asumía que era una reacción a como a un contexto político. Yo también me acuerdo cuando habían pasado un par de meses desde que había ganado el rechazo, con una amiga conversábamos y decíamos como en el arte chileno va a haber una reacción así cuática esta wea. Y yo no sé si ha sido tan así, por lo menos hasta ahora, que hace poco se cumplió un año. De hecho diría que no. Y bueno, cosas como el disco de ese menor quizás en el fondo lo que ilustran es como, claro, como un síntoma de una wea en la que Chile está inserta. Uno también, no conociendo otros países, pero ve intercambio en internet con gente, claro, que como que da su experiencia, su imagen de Chile y sí, pues generalmente se abre un lugar más sombrío, ¿cachai? Más oscuro. Claro, como que el arte en Chile en general, pues hay como mucha excepción y matices a lo que estoy diciendo ahora, pero ha buscado esa, ¿cómo le digo? Esa forma de interpretar, claro, como esa tristeza, pero como le digo, como esa obligación a pertenecer como a una, puta, como un sistema muy decadente, ¿cachai? Y que al final en sus fallos termina influyendo en lo personal también, ¿cachai? En lo psicológico, ¿no? No solo en una hueá social como general. Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo, como que creo que todas, o sea, y en ese sentido también, incluso bandas que hacen géneros que no tienen nada que ver los unos con los otros, pero claro, como que siento que hay una tendencia igual que le está dando como cierto color, por así decirlo, a la música que ha emergido en el último tiempo, sobre todo en estas bandas más jóvenes, digamos, pero que claro, que con mucha relación con el tema como de la angustia, la ansiedad, una cuestión media frustrante igual, pero al mismo tiempo como súper sofisticada. Igual es una generación de, no sé, como
de cabros que, por ejemplo, van o han ido a la universidad, ¿cachai? Entonces como que tienen también como una... como búsquedas líricas y no sé, como cierto acceso como a... También puede tener que ver con el acceso al internet derechamente, Claro. ¿cachai? Pero como que siento que es porque música relacionada con la frustración y como con la, no sé, como con acabar con la generación anterior y ese tipo de cosas han existido desde que existe el rock, básicamente, Claro. ¿cachai? Pero como... igual uno de repente encuentra como música de protesta de otros países que como que a uno de repente no le hace tanto sentido, ¿cachai? Es como Claro. compararlo con la experiencia, ni siquiera chilena, como santiaguina, que es lo que no tiene más a mano. Mm, Pasa, po. sí. Con la Polla Records, por ejemplo, hay una weá que yo la encuentro como irreconciliables, ¿cachai? O sea, bueno, a lo que iba un poco es que como que creo que ahora esa frustración se expresa, uno, hay como más conciencia como de que esa frustración, como decías tú, habita no solo los espacios como políticos interrelacionales, por así decirlo, sino que habitan en nuestras cabezas de alguna Claro. forma, ¿cachai? Como... y hay una sofisticación mayor también para relatar ese tipo de cosas. O siento que hay una Claro. búsqueda actualmente vinculada a eso en muchas bandas, ¿cachai? Como esta idea como de expresar esa frustración y es algo que lo pone en común con muchas otras bandas, pero también es un proceso como muy personal y por eso también es tan interesante ver todo lo que está ocurriendo como... o sea, creo que todos los grandes discos, o no, no todos, pero muchos de los grandes discos que han ido saliendo en el último tiempo en Chile, por ejemplo, de estas generaciones como más jóvenes, están todas vinculadas de alguna forma como con sentimientos medio tristes, medio angustiantes. Como una desesperación, ¿cachai? Sí, como obviamente no son todos, pero hay mucho de eso y muy bien hecho y muy bien hecho también porque cada uno lo hace a su manera, como con su influencia y eso me parece genial, como que creo que hay un diálogo ahí también que permea de manera inconsciente incluso, o sea, como que... pero son cosas que vale la pena contar también, que vale la pena compartir y eso también creo que es interesante, como que también es una generación que tiene presente que compartir esos males es una forma de terapia de alguna forma, Claro. ¿cachai? Como, y que por lo tanto vale la pena expresarlo a través del arte, ¿cachai? Como... no creo que sea propio en exclusivo de esta generación, pero sí creo que es un sentimiento medio generalizado, como en una suerte de espíritu que en el que se enmarcan muchos de los proyectos de los que hemos gozado en el último tiempo. Bueno, pero igual tú con tu edad, Ujú. quizás sí lo veis más que hace 10 años. ¿cachai? Sí, totalmente, po, totalmente. A pesar de que, claro, yo, por ejemplo, yo igual viví mucho la explosión como de las bandas emo, ponte tú, así Ya. como de, o como de toda esta escena que en ese momento se denominaba como erróneamente así como la escena del hardcore melódico, porque en realidad de hardcore melódico no tenía tanto, pero que aquí te estoy hablando así como de cuando yo iba en la media, que es por ahí como por el 2005. Y claro, había como una cuestión como angustiante, por así decirlo, ¿cachai? Porque era bueno, era la explosión del emo, po, o sea, Claro. el hombre lo dice literalmente, ¿cachai? Pero no tenía ese carácter como tan... eh, evocativo, o sea, era mucho más directo, ¿cachai? Era mucho más, eran letras que hablaban así como de, no sé, mi polola me pateó, weón, Claro. y no sé qué, ¿cachai? Y, Era más formulaico también. sí, po, A partir de lo que he escuchado. sí, Es que hubieron bandas de emo tan grandes y tan buenas igual. sí, po, Y claro, como que despertaron esa proliferación. Bueno, en México estaba Panda, ¿cachai? Que fue como sí, un po, fenómeno mundial. O sea, sí. no sé si mundial, pero en habla hispana. Sí, no, internacional al menos, sí, po. Claro. Claro, el surgimiento del emo pop y eso, pero claro, eran letras que venían también, bueno, que también es otro de los temas que yo creo que van a aparecer hoy día, pero que derivaban también un poco como de la explosión del pop punk, Claro. que era un género además que de por sí ya venía como con esta, o sea, normalmente estaba asociado como a letras que eran también como, o sea, infantiles, derechamente, Claro. ¿cachai? Como... La otra vez hablando sobre
sea, hablaba como sobre los discos que ahora igual, lo que antes era como un lance, ponte tú, en la época en la que salió el lance, pues hoy día son como 4 discos al año, no es que no hayan más de 4 discos al año, igual, o sea, como muy dignos, ¿cachai? Y muy respetables, chilenos, pero hay como 4 más o menos que sí como que instantáneamente se instalan a nivel de clásico y que el lenguaje fantano como que califican como un disco 10, ¿cachai? Claro. Por ejemplo, el año pasado sí los contamos, o sea, el de los columpios del año pasado. Sí, pues, el de los columpios, el de la Rosario, el de los niños del cerro, el de... me faltó uno muy importante. A ver... Bueno, si nos extendemos el de Tenemos Explosivo, creo que también califica. Sí, no, el año pasado hubieron hartos discazos en la escena local, pues. Claro. Lo heavy es que ahí empecé a pensar que si están en ese nivel de competencia, además son como los mejores discos de la historia de Chile, ¿cachai? Sí. ¿Y aquí quiero ir con esto? Bueno, Filo, pero hablábamos de que como con el Luis y el Raimundo, de hecho, ¿cuál era como el disco anterior al lance en Chile del que podíamos hablar de ese nivel? Y uno de los que salió era el Juventud Americana. O sea, uno no, ¿cachai? Que era como fue como la idea que se nos ocurrió. Y también el Juventud Americana en realidad habla de pura juegada, ¿cachai? Cuando te pones las letras, es muy jovial, ¿cachai? No habla de nada. Claro. Y ese antes del No Tocó, ¿no? Buena pregunta, yo creo que es más o menos como de esa época. Sí, yo creo que salieron más o menos en paralelo, son como más o menos los mismos años. Yo creo que puede ser un poco antes que el Nonato. O quizás estoy pensando en la edición física, bueno, no sé, pero sí, no es tan lejos, yo creo, como... O sea, no lo... Ah, no, pero es antes. No, sí, porque yo creo que el que está más cerca es el Conducción, yo creo que está más cerca en fecha, no la tocó, pero habría que revisarlo, como no lo tengo tan presente. Pero sí, pues sí, yo creo que... Es que claro, ahí hay un cambio como generacional igual, pues, como... Claro. Yo creo que esa cosa como más íntima en el rock sobre todo es más o menos... No sé si reciente, pero sí se ha explotado más en el último tiempo, ¿cachai? Como... y sí, estoy muy de acuerdo con lo que decís tú, como que han empezado a proliferar como discazos así... un poquito más para atrás también tení, no sé, por ahí estamos en 2023 ya, en 2021 tenía ahí los de... El de los cuales, el de Dolorio. El de los Dolorio, el de Fuyo, sí. Como lo grande. Bueno, el de la Camila Moreno, que es como otro mundo, pero... Sí. No, pero ahí... Pero el disco igual. Sí, no, y ahora, y bueno, y todavía estamos lejos de ver todo lo que tiene la escena chilena para ofrecer... Claro. Hay muchos discos que están pendientes todavía a ser publicados y que creo que el mismo Puyo va a publicar algo, además de lo que hay, pero ya publicó un EP, además un proyecto paralelo. Disco, sí. Hay hartas cosas que todavía están en... El de Inundaremos, ¿lo escuchaste? ¿Salió ahí? No lo escuchaba, bueno, ayer, antes de ayer. Sí, bueno. Lo tengo pendiente todavía ese. El Neumonía también salió el año pasado. Sí, pues el de Fonocilla también el año pasado. Sí. El de SMR Brujo. Sí. El de Tim Mecano me gustó mucho también. Sí. No, hay harta música dando vuelta, muy interesante. Bacán. Pero eso yo creo en relación al caso menor. Sí, o sea, la gente hablaba de arte igual. Sí. Bueno, como que se comparten ideas, se intercambian, se exponen. Sí, no, la raja. Yo feliz de verlo así, aparte que a los cabros, bueno, vienen de Temuco, aquí en Santiago les va bien, ¿cachai? Yo creo que con esto ya pueden empezar a proyectar a salir del país, ¿cachai? Así que me alegro harto, porque hace rato que están dando vueltas a nivel de tocatas, por ejemplo, y ahora que ya tengan este material como carta de presentación, ¿no? Es increíble. Mis mejores deseos para Asia Menor con este disco y con lo que quieran seguir haciendo para adelante. Excelente banda, muy única, muy especial y haciendo un género que de todas formas, o sea, yo siento que tampoco es particularmente popular en Latinoamérica, ¿cachai? Como que hay, o sea, en el tiempo reciente, digamos, como... Así que es bacán también que traigan a colación cosas que tienen harto en común con, o sea, como que son un perfecto canal para decir las cosas que quieren contar, ¿cachai? Pero
en el fondo esto puede hacer proliferar también como más bandas, ¿cachai? Como eso, así que feliz de ver cómo sigue cobrando vida y sigue evolucionando también un género como el art punk y bueno y todos los subgéneros en el fondo que están o los géneros como secundarios en el fondo que también exploran de alguna u otra forma al interior de la banda, así que genial. Sí, opino lo mismo. Sí, no es por quitarte las palabras, pero sí, como que adhiero a lo positivo que lo rodea. Bacán. Pasemos a Jeff Rosenstock. El otro es de Jeff Rosenstock. Ajá. Ya, Jeff Rosenstock se habla mucho de él como un cantautor. Hay igual, bueno, yo desconozco la definición exacta de cantautor, pero no voy a discutir qué es exactamente. Porque por cómo habla la gente, no sé, como que muchos MC, por ejemplo, también entrarían en esa categoría. Claro. Sí. Y bueno, este one salió de Bomb the Music Industry, que es una banda que, por lo menos en Estados Unidos, es como muy popular para cierto tipo de gente que vivió como cierto tipo de escena que estos buenos medio armaron. Hay un documental que yo quiero recomendar mucho, a ti también, o quizás ya lo viste, no sé, que se llama Never Get Tired, como Nunca Te Canses. No lo he visto. Que es sobre Bomb the Music Industry. Lo subieron hace como un mes a YouTube. Bueno. Está con los subtítulos de YouTube, creo, son en inglés. Ya. Y es un documental hermoso. Y este buen de Jeff Rosenstock que como que históricamente ha impulsado una filosofía. Él habla de anticapitalismo. Ahí no se tendría que poner el fin, es efectivamente así, pero muy de como. O sea, pues como que con Bomb the Music Industry tenían toda una serie de reglas como. Solo tocamos en locales donde pueden entrar menores de edad, por ejemplo, ¿cachai? Y nunca más de $10. Y no vendemos poleras porque bueno, usan frases así como. Como que no. Bueno, el tema de vender merchandising en una wea que uno como fanático de la música esa no está tan cerca. Como los músicos se manejan mucho en eso, ¿cachai? Claro. Es como de las grandes fuentes de ingresos. Y en Gringoland igual es como todo un tema, como que hay toda una cultura de coleccionismo y estar pendiente. Bueno, además que como hay tantas giras, como que puedes ver a cierta banda todos los años, ¿cachai? Más de una vez y bueno, renovar poleras y cosas así. Claro. Yo que lo que sea. Entonces claro, como que tampoco vendían poleras porque como que la banda además de ser buena como que era impulsor de una filosofía de la que muchas otras se sumaron. Entre medio este one también tuvo Band Music, o sea, perdón, The Arrogant Sons of Bitches, que es un proyecto que duró 3 discos. El tercero bueno, sí. Una banda de ska punk. Y bueno, eventualmente las dos se disolvieron. Band Music Industry cerró con el Vacation, que anda cerca igual de ser como una obra maestra. Se encuentra un disco de muy alto nivel. Sí. Y el buen como que cuando estaba terminando Bond Music Industry sacó su primer mixtape que se llama I Look Like Cher. No es el primer disco del We Cool, que es lo que mucha gente cree. Sí. Después viene el We Cool, el Worry y para adelante. ¿Qué es We Cool, Worry? Después viene el Post, el No Dream. El No Dream, el Ska Dream y ahora el Hell. Sí. Y bueno, tú si querías me interrumpir nomás, pero como para dar la introducción, bueno, ya en un mundo en el que esto, bueno, claro, yo creo que mucha gente eventualmente llegó a Bond the Music y a los Arrogants por Jeff Rosenstock. Claro. Por la gente celebrando el We Cool, el Worry, los dos No Dream. Que más el Ska Dream salió como en cuarentena, puede ser, o no, como que era. Igual era extraño, ¿cachai? Como por la energía que tenía ese disco y por el alcance que tenía. Era como esos discos como medio obligatorios de escuchar, como cuando estáis metidos en el tema. Y claro, haciendo un disco de ska, ¿cachai? Tan alegre, en lo musical, porque igual eran como las mismas letras de un disco que igual es triste. Este Juan también como que podía ser un gráfico de cómo han ido enterrándose las letras, no en calidad, sino como en su sentimentalidad. Y un weón que por lo menos en su carrera solista es como el SS Sound System, es como un weón que habla siendo viejo, ¿cachai? Como de su obsolescencia, ¿cachai? Como su desconexión generacional con generaciones presentes y con cómo se comporta la gente de su generación. El We Cool y el Worry, puta, los podía escuchar juntos uno tras del otro y es como un arco completo de. Claro. Como una tragedia millennial. Yo siento que Jeff Rosenstock le va a hablar muy fuerte a gente que. Como de toda edad, porque que son un poquito más, como 5 años más, punto todo. Claro. Y en el fondo el buen como que mezcló muchas formas de punk, ya después en su carrera solista con formas de rock. El tecnicismo de ser como que su música es como pop rock con, o sea, perdón, power pop con pop punk. Claro. Mete guas de ska, de repente mete guas de hardcore, así hardcore pelado. Pero te voy con estas banquetas, como un disco rockero, puede ser.
con disco indie rock. ¿Cuál? Que salió. Ah, sí. Es súper interesante, weón, porque yo creo que en efecto, sobre todo más para la segunda mitad, yo siento que el último disco de Jay Rosenthal que... O sea, bueno, dicho sea de paso, yo también soy gran fan de Jay Rosenthal. Yo creo que no hay ningún disco en su discografía que así como despreciable, por así decirlo. O sea, todos los discos son de la misma calidad, sí, sí, no, o sea, bueno, es un artista increíble. Si no lo han escuchado, yo creo que es un excelente punto de partida el Worry, que es un disco, bueno, pero así... Y que es el mejor igual. Sí, yo igual creo que el Worry como que es una obra maestra. Sí. Como que es un disco 10 de 10, sí. Es uno de los discos importantes de la década pasada. Absolutamente, yo creo que... O sea, para el género del pop punk o el power pop, para mí no hay duda que es el mejor, así derechamente. ¿De la década o de como toda la historia? No, yo creo que del siglo quizás, no sé, weón, como, ¿cachai? Como, o claro, o quizás de la década, pero es un disco indispensable, o sea, como que... onda, yo se lo recomendaría a cualquier persona, porque más encima es muy melódico, entonces tampoco una cuestión, si bien es como rabioso a rato, yo creo que es muy disfrutable por una audiencia muy amplia, ¿cachai? Como, sobre todo si también estamos hablando de, no sé, pues, el pop punk, que es un género que justamente cuando yo era como cabro, era el género más popular derechamente, ¿cachai? Como de música en general, entonces como que tampoco estamos hablando de algo que sea demasiado... Si bien coquetea, o sea, ni siquiera coquetea, es parte, digamos, como del universo del punk, es algo que es súper accesible igual. Claro. Pero, lo que iba a decir más derechamente del disco del Hell Mode, que es este que salió recién, la semana pasada, es un disco que en efecto yo creo que, justamente como que creo que no lo descarta de plano, pero sí tiene menos punk que los discos anteriores, me da la sensación a mí. Como sí. Que obviamente igual hay canciones súper rabiosas, es parte del carácter de él también, como que es la forma de cantar que tiene incluso, ¿no? Como, pero sí en el fondo a mí me recordó mucho, y perdón la referencia, pero me recordó harto, sobre todo yo diría como de la mitad hacia adelante, al Pinkerton, de hecho, como de Wizard, como... que en general es catalogado como un disco de power pop con algo de rock alternativo. Sí, pero a mí es que justo iba a decir eso, como que yo creo que el Pinkerton igual está al límite, por ese lado más de rock alternativo, está al límite del rock alternativo y el indie rock, en el sentido de que igual es un disco que es rifero, en efecto, lo cual uno podría decir es más rock alternativo, pero es súper sucio igual, es súper como, es súper suelto de alguna forma, y tiene como una calidez y una y abraza mucho esa producción también cruda, que lleno de, ¿cómo se llama? Cuando como, ay, se me fue la palabra ahora, pero estos pitos en el fondo que suenan cuando la guitarra, cuando prendí el ampli, ¿cachai? Claro, como lleno de acoples, ¿cachai? Claro. Y siento que hay harto de eso igual en el Hell Mode, y además, y algo que a mí me parece súper relevante, igual creo que es un disco, justamente, y a eso me refería también un poco con que se descarta a lo mejor una dimensión, o sea, no se descarta de plano, pero sí baja un poco las revoluciones, como decía, sobre todo más para la segunda mitad, pero hay un poquito menos de punk y en ese, como en esa bajada, por así decirlo, aparece mucho más también, y creo que eso es algo que es súper fácil de identificar de alguna forma, pero la presencia de la guitarra acústica, por ejemplo, en este último disco es alta, o sea, como que se nota que es un disco que un poco como más reflexivo, por decirlo de alguna manera, un poco más... Sigue siendo el estilo de Jeff Rosenstock, siguen siendo las canciones, las melodías increíbles que siempre ha tenido, como esta facilidad compositiva que tiene Jeff Rosenstock también, como de generar unos ganchos pero que son pegajosos, o sea, escuché una canción de este loco y bueno, no te abandona hasta la semana que viene, ¿cachai? Como que en verdad tiene esa... tiene un oficio que ya es indiscutido de ser capaz como de generar himnos, o sea, como tiene muy este carácter como de música que da ganas de ser cantada en el fondo, como...
Y eso no lo pierde en este disco, o sea, sigue siendo un disco muy Jeff Rosenstock, pero igual creo que se la jugó por un lado un poquito más reposado, un poquito más... que además está acompañado como líricamente, siento yo, por letras que muestran como cierta madurez también, como aquí vuelve a ver, y por eso decía hace un rato atrás cuando estábamos hablando de Asia Menor que iba a volver a hablar de salud mental en algún momento, porque siento que también es un discurso que aparece aquí como harto, pero aparece porque Jeff Rosenstock siempre ha hablado de salud mental, porque siempre ha sido una persona como súper atormentada y siempre con sus problemas, claro, como de que en un comienzo eran más como de 30añeros y de a poquito uno ha ido, como tú también lo mencionabas, como que uno ha ido viendo o escuchando crecer a Jeff Rosenstock, y lo cual es bacán porque no sé, pues bueno, hay bandas que no sé si tú escucháis, no se me ocurre ninguna en específico ahora a la cabeza, los mismos Wizard quizás, pero bandas que van tienen 60 años y están cantando weás como de uy, qué lindas las chicas en la playa de California, weón, y como te decís como weón, me estáis weando, ¿cachai? Como ¿cuántos años tenís? ¿Cachai? Como y siento que ver que James Rosenstock como que va madurando y va cambiando como su perspectiva a lo largo de los años, me parece súper valioso, como en ese sentido como que creo que en este disco aparece también harto el discurso de la salud mental, pero desde una posición diferente, como más... Siento que algunos temas que trata el disco como a nivel poético, digamos, uno, el tema de como de soltar la mierda, por así decirlo, como habla mucho como de one filo, no dejéis que estas cosas te afecten, ¿cachai? Pero al mismo tiempo, como que si bien hay mucha angustia todavía y está esta sensibilidad como en primera persona, siento también que aquí se toma como la libertad como de aconsejar, por así decirlo, claro. ¿Cachai? Como decir como, bueno, esto yo ya lo viví, ¿cachai? Y como ahora lo miro con perspectiva. Y eso me parece que es muy lindo también y me parece que es algo que distingue un poco este último disco de los discos anteriores. Sobre todo de lo que venía pasando, porque bueno, es que claro, las letras son casi lo mismo entre el No Dream y el Ska Dream, ¿cachai? Sí. Como que hace algunos juegos de palabras, pero en el fondo las ideas son las mismas y creo que ese era 100% angustiado, ¿cachai? Sí. O sea, así como muy como... creo que aquí hay como... me da la sensación de que el Hell Mode es como mirar mirar esa etapa de su vida, por así decirlo, pero con un poco más de perspectiva, como desde un palco más tranquilo, ya más con cierto... No sé si tiene sus problemas resueltos, por así decirlo, pero al menos ya como que me da la sensación de que no le afectan tanto o está en una etapa en la que lo comparte de manera como más abierta, más asumida ciertas cosas. Hay cierta resignación también en ese sentido. Pero esas son como mis apreciaciones en general, no sé cómo lo sentís tú como del último disco. Igual es complejo porque en el fondo, digamos, tampoco que se ha pegado un super salto, o sea, como que tampoco ha cambiado tanto su estilo, digamos, como... Sí, o sea, ha cambiado lo más que puede haber cambiado, como dentro de los parámetros que el que es el mismo establecido. No porque no puede ser un disco sin pop, sino que porque como su estética ya está definida y ya está ahí, ¿cachai? Y le sale muy bien, digo. Claro. La pop, sí, igual concuerdo que es menos punk en general. De hecho está como súper dosificado las weas de pop punk, que son como las primeras 3 canciones, esas son como las más marcadas, pues. Sí. Y ya de ahí lo va soltando y hace música, bueno, sobre todo el último tema como muy, que esto igual es del Vacation, como muy textual, ¿cachai? Como... Bueno, como que canciones que son como medio una excusa para letras muy extensas, ¿cachai? Como, claro. Sin mucha melodía, si queréis, como convencionalmente lo entendemos, claro. Sino que más como recitar y soltar y soltar. Claro. Y sí me parece un disco más de cantautor, que yo, pucha, me da lata porque yo igual pensaba antes que saliera este disco que entretenido, que como un disco de una banda que me gusta, un proyecto que me gusta mucho. Y cuando salió me daba la impresión de que, claro, no sé si fue una escucha tan satisfactoria las veces que lo hice. De hecho, ahora cuando venía para acá lo volví a hacer y de repente me da la impresión de que pudo haber funcionado
no sé, mejor como acústico, ponte tú, como de alguna forma que el tipo de las canciones reforzara un poco la intimidad que esas letras estaban Claro. como llamando. Sí. Y claro, y me pasa lo mismo que a ti, o sea, se ve una actitud más de guía, ponte tú, que el No Dream, que claro, es mucho más angustiado. Y yo también sentía en el internet como un poco de expectativa girando en torno a eso, ¿cachai? Como aquí fase de la vida va a retratar este weón ahora después de haber hecho lo que ha hecho. Porque claro, si no también te puedes convertir un poco en un meme, más que un meme, como en una caricatura de letras así, que yo creo que es un fenómeno que existe. Todas esas bandas como Joyce Manor, Pup, a mí me tinca que hablan de la forma que hablan un poco siguiendo el estilo de este weón. Yo incluso he llegado a sentir que Jeff Rosenstock, como el proyecto solista, como esa discografía, igual puede ser como el proyecto más importante del punk de los 2010, hasta más que Idols, ¿cachai? Porque es muy rastreable el tipo de... como una personalidad que el weón, no sé si inventó, pero como perfiló, Sí. que hoy día la voy a personificar en vocalistas de otras bandas, ¿cachai? Sí, totalmente. Como un tipo de influencia. frontman, ¿cachai? Un tipo de frontman y un tipo de letrista. Aunque hay música distinta, sí, yo no diría que Joyce Manor es el mismo género que Jeff Rosenstock, ni Pup, ¿cachai? Sí. Andan cerca y todo, pero claro, en el fondo como que replicas al vocalista. Lo mismo puedes decir de Spanish Love Songs en el Smalls. Es muy así, po. De hecho, qué bueno que Spanish Love Songs se alejó de esa weá porque lograron como perfilar una identidad más propia. Claro. ¿Cachai? Igual si él hubiese hecho como otro disco como el No Dream, que tampoco es tan distinto de los dos primeros, yo tampoco sé si ellos estarían como condiciones de quejarme. No sé si da para considerarse repetitivo, porque además si tenía esa fuerza para hacer lo que tú decís, como canciones tan como... como tan con carácter de himno, puta, lo podía hacer de aquí al infinito, como que no hay problema, ¿cachai? Van a seguir funcionando en las búsquedas que históricamente han tenido esos géneros. Sí. Como que un saldo positivo así, ¿cachai? Sí, yo en ese sentido igual comparto un poco quizá esta idea de que quizá, claro, como que Jeff Rosenstock trató de cambiar un poco su sonido acá a una cuestión que podría haber salido muy bien, más acústica, quizá, claro. No lo sabemos, digamos, pero claro, como que da la sensación de que no da tanto el gran paso tampoco, ¿cachai? Como que sería interesante hacer el ejercicio, no sabemos cómo saldría, pero claro, como de cómo sería, ponte tú, una sesión acústica de todo este disco, ¿cachai? Quizás sería hasta más propositivo que lo que es actualmente el disco, ¿cachai? Porque en efecto hay como... tiene un ánimo diferente, un ánimo más tranquilo, un ánimo más introspectivo y retrospectivo, podríamos decir. Claro. Entonces podría haber salido muy bien, sin embargo hay cierto carácter que se conserva. Sigue sonando a Jeff Rosenstock, digamos, lo cual obviamente está bien, como decís tú, como que en verdad para qué arreglar algo que no se ha roto, digamos, como... Pero a mí sí a mí me gusta harto de todas formas que se la juegue también con hacer cosas diferentes, ¿cachai? Como también pensando en esto mismo que hablábamos hace un rato, como que en el fondo está creciendo, está envejeciendo, digamos, ¿cachai? Sí. Entonces es de esperarse también que así como las personas van cambiando a lo largo del tiempo, como que sobre todo dada la honestidad que tiene Jeff Rosenstock, que eso también me parece que es algo que lo caracteriza mucho y que bueno que así sea en el fondo, como que su música es muy honesta, es muy abierta de corazón, es muy transparente, como y como decís tú, muchas veces la música llega a ser hasta una excusa para contar ciertas cosas. En este último como... sí, me tinca que va por ahí. Sí. Pero a mí en lo personal, yo no sé cómo lo sentís tú en relación al resto de la discografía, pero a mí me ha gustado harto. También porque estoy de acuerdo también con... O sea, incluso creo que estas bandas como Joyce Manor o Pup que tú mencionabas, y como que... Siento que aquí, en este disco como que se cierra un poco el círculo, como que yo lo siento más cercano incluso a esas bandas, ¿cachai? Claro, como, sí. Justamente porque creo que tienen... A pesar de que igual esas bandas, bueno, depende, Pup igual ha cambiado harto en su discografía, o sea, no es cierto, pero han cambiado un poco su estilo. De repente es más punk y de repente menos.
Pero sí, eso, como que es un disco que a grandes rasgos siento que está intentando como alejarse de ahí, tímidamente todavía, pero como que está probando cosas, como... Claro. Que igual podría ser lo que. ¿Cachai que hay unos EPs con la Laura Stevenson, que son covers de Neil Young? ¿Cachai? Sí. De repente por ahí podría ir la mano. Sí. De hecho, este disco es como más parecido a Laura Stevenson en general, que como a su discografía previa. Sí. Que está bien, sí, no tiene nada de malo. Sí. Sí, tiene todo, o sea, bueno, hace harto también este recurso como de los, no sé, toca como un metalófono, que es algo que venía haciendo en todos sus discos en realidad. Pero sí, pues esos beats de batería como medio 8 bits, ¿cachai? Como medio cornetero. Sí, total. Bueno, de hecho hay harto como de... Ahora le llaman geek rock. O sea, el concepto de geek rock siempre ha dado vueltas, pero como que ahora, ponte tú en Radio Music también, lo están teorizando como que es este estilo como de, justamente como del power pop wizero, pero más cargado al cinte, ¿cachai? Como que tiene como esa cosa un poco como más, claro, que uno puede establecer, aunque no sea literal la relación, pero que como cierto vínculo con un mundo más como chiptune, ¿no? Como más de los videojuegos en el fondo. ¿Chiptune es el nombre del género del 8 bits? O sea, yo diría que es como un género paraguas, por así decirlo, ¿cachai? Porque 8 bits, porque hay música en 8 bits, hay música en 16 bits. Claro, entonces, 8 bits es un instrumento, en el fondo. Es que es como un tipo de chip, ¿cachai? Como que... ¿Pero es un chip literalmente? O sea, claro, como que... O sea, no es solo un chip, ¿cachai? Pero como en la época de los 8 bits teníais como ciertas limitaciones en el fondo que te permitían, por ejemplo, solo podíais tener 2 melodías. Claro. Que después, no sé, pues en el salto a los 16 bits ya es distinto, ¿cachai? ¿Cuáles son los clásicos del 16? Porque Mario, por ejemplo, el original es 8. Claro. ¿Y las dos melodías son que la del mundo arriba y la del mundo abajo? No, como dos melodías en paralelo me refiero, ¿cachai? Como que podéis tener una melodía más aguda y una más grave, por ejemplo, y hacer como bajo y, ¿me entendí? Como... pero no podía ser mucho más que eso. Si no me equivoco, el chip de NES tiene 4 canales, que uno es como batería, uno que es... o sea, 2 que son melodía en el fondo y o sea, así era como se ocupaba habitualmente, ¿cachai? Y uno que se ocupa como para sampleos, pero sampleos, estamos hablando de unas weas como una bala, ¿cachai? O como unos sonidos como... ¿cachai? Como ese tipo de cosas, como... y no, pues claro, en los 16 bits ya podéis como... que ya es como en la generación del Super Nintendo, tení otro... ¿Cuáles son esos? Así como que juegos icónicos de esa época. O sea, que juegos con música icónica. Por ejemplo, bueno, ahora, ese chip yo creo que es particularmente sofisticado, pero es uno muy icónico. Bueno, el Super Mario World de Super Nintendo, o uno que de música muy icónica es el Donkey Kong Country. Sí, eso te iba a preguntar. Pero eso es como con un piano, ¿no? Pero ahí grabáis la pista. Es que eso, justo por eso yo ahí tengo un poco más la duda, porque, o sea, si bien claro, es que en los 16 bits ya tenéis como... ¿cómo decirlo? Como... Es que no son samples, pero son sound fonts, ¿cachai? O sea, un sonido que viene del otro lado, como claro. Un punto MP3 que le agregue el juego. Claro, pero igual es limitado, ¿cachai? Como que no... O sea, no tenía el tipo como de emulación de sonidos que tenía ahora con un BTS, ¿cachai? Como... O sea... Pero ya cuando la Play 1 eran como puras weas grabadas, pues, ¿no? Es que... Cuando tú lo Guitar Hero, esas weas como... O los GTA... Lo que pasa es que ya no necesitáis chip porque eso se publicaban en CD, ¿cachai? Entonces ahí hay un cambio tecnológico importante. Como ahí sí que ya podéis meter sonidos más, o sea, podéis grabar una banda tocando y ocupar eso de música, ¿cachai? Como... Pero hasta antes de eso, no sé, Chrono Trigger, Super Metroid, esos son juegos como el Airborne, juegos como icónicos del Super Nintendo que están como al límite, o sea, como que tienen harta sofisticación dentro del chiptune, ¿cachai? Pero todavía no equivalen a grabar una banda y chantarle ese tema a tu juego, ¿cachai? Como... Ahora, yo tampoco soy experto en la materia, pero ahí hay harta... Por eso decía también, a mí me gusta hablar de chiptune como para referirme como a toda esa estética, digamos, como media retro asociada a los videojuegos, y no tan específicamente a
al chip de cada juego, Claro. por así decirlo. No, pero sí, es un género, está bien. Ya, Ujú. y hay una expresión del punk que es como el Nintendo, porque es como... Ah, sí, pues, Sí, porque esa weá se le agrega chiptune. claro. Que la base es como... A veces como pop punk, ¿cachai? Claro. No, Tiene incluso... weas de metalcore incluso. Sí, Sí. hay weones que derechamente tocan con un Game Boy y como que los modifican, ¿cachai? Unas weas rarísimas, pero... Sí, bueno, yo que soy un ñoñazo de los juegos igual, a mí me... igual son cosas... Bueno, yo hago música para juegos también, entonces... Por eso cacho un poquito como de la materia, pero tampoco soy, o sea, igual es que son mucho más expertos que yo, yo no estoy tan, no cacho tanto como de la, porque, claro, yo hago música para juego, pero no ocupo la tecnología de los años 80, ¿me entendí? Entonces como que tampoco lo tengo tan claro, pero eso es más o menos lo que, igual hay ahí como antecedentes interesantes, porque tú, el Contra, que es un juego clásico de NES, es un juego que, por ejemplo, sacrifica una de las melodías, como de los canales de melodía, Ya. para ponerle más batería al juego. Ya. Entonces la weá se siente súper rítmica, ¿cachai? Como que es un juego, lo cual le da una estética como muy interesante musicalmente al juego, porque es más justamente un juego como de guerra y de ir disparando, entonces como que tiene una energía diferente. Pero bueno, eso, ¿para qué nos vamos a ir en esa? En el fondo lo que quería decir es que creo que si es que consideramos el geek rock como ese género que es como Wizard con sintetizadores, por ejemplo, que es básicamente lo que hace bandas como Ozma o los mismos Rentals, que Claro. creo que hay algo de eso como influencia en general en Jeff Rosenthal, pero bueno, en este disco y en otros también, como que le gusta, tiene como unos secuenciadores en algún Claro. momento, como que... Que como muy low-fi, ¿cachai? Sí, Como la misma calidad del instrumento, se ve. Más que como una búsqueda estética. De Sí. hecho, la segunda canción pues, parte como con un beat de Sí. batería que claramente está hecho como con uno de esos teclados, como con una batería muy tiesa, ¿cachai? claro. Como teclados muy baratos. Sí. Pero, pucha, no se me ocurre qué más agregar. Es que sé que en verdad me da lata. Porque como hay un artista que como que manejo así... Onda de haberlo escuchado muchas veces como por gusto personal, no solo como hay artistas que bueno lo escuchan medio por cumplir como por cultura general, ¿cachai? Y a veces no te gusta, no hay filo. Ah. Pero esto, claro, ha sido tanta la repetición y tanto el entusiasmo porque hay un disco nuevo que no... Me da lata como no ser capaz de aterrizar la idea más allá como de lo basal. Claro. Hay como ciertas, ¿cómo le digo? Como seguridades que el oyente va a tener antes de escucharlo y mientras lo escucha. De nuevo, como cierta recurrencia en las letras, coros como muy bien trabajados que se sienten muy precisos. Y se siente como que el bueno no los piensa, ¿cachai? Porque también Claro. que tiene una carrera tan amplia. Sí, ya que tiene hace ese bastante músculo peso. entrenado en el fondo, como... Sí. Lo que quizás no está es esa conexión entre canciones que está en casi todos los discos. Sí. De hecho, el War es como el Abbey Road. O sea, como que la Sí, segunda pues. mitad es una pura canción súper larga. Sí, es un poco lo que hablábamos cuando hablábamos del rock progresivo y de Claro, los formatos, claro. como que, claro, el Abbey Road en ese sentido es un disco como súper fundacional de, justamente como de esta lógica en la que la primera mitad son temas más sueltos, la Claro. segunda mitad va toda pegada, Claro. ¿cachai? Y el Worry sin tener la necesidad de hacerlo, como por lo que hablábamos, Sí. porque en el fondo no es un disco que esté pensado, creo yo, o al menos no se justifica tanto pensarlo así como en un formato vinilo, sin embargo como Claro. que replica un poco esta lógica y bueno, le queda increíble, pero... Que no te das cuenta. O sea, no te das cuenta las primeras veces. Sí, po, sí, Sí. sí. El de los Arrogants, el último, Ajá, también funciona así. Claro. Hay varias canciones que pasan y no caché. sí. Es bueno ese disco. Yo creo que puede ser hasta mejor que el Vacation, el último de los Arrogants. Sí, po, es que el azul, ¿no? El que Sí, salen unos globos. Sí, que Es buena termina- esa wea. No, ese disco es Sí. increíble. Porque aparte también tiene, claro, es ska punk, pero también tiene harto como de skate punk, así Sí, como... es súper hardcore. Sí. Sí, es como bien técnico, pero mucha energía. Es que yo creo que eso yo creo que tiene que ver con todos los proyectos de George Rosenthal, pero la energía que transmite es increíble. O sea, como que... Que aquí está mucho más reposado, de hecho. Sí, po. Creo que no hay como gritos. Bueno, ese segundo tema es que me acuerdo por el beat. Sí, Claro. ese puede ser como el más enérgico. Sí, al principio como que sí, es un poco más desgarrado así para gritar, pero en la medida que va avanzando el disco ya no lo es tanto. Como Claro. que... Y yo creo que eso también tiene harto que ver con esto
que mencionáis tú como de conectar las canciones, creo que estéticamente eso está muy relacionado, o yo siento que tiene que ver con dos cosas. Uno, como con esta no sé si rabia, pero como con este ímpetu, en el fondo, esta energía que es tan como sobrecogedora, por así decirlo, que seguir dándole nomás, claro, ¿cachai? Como creo que transmite un poco eso. Y lo segundo, como que creo que con lo que tiene que relación, y que creo que está muy conectado de todas formas con la misma idea, es como a mí me evoca mucho como esta sensación de estar tocando en vivo. Sí, porque Y como de terminar un tema y no hablar nada, no decir nada y seguir al tiro con el tema que viene, ¿cachai? Como en el fondo, que creo que también es algo que transmite y que quiere transmitir justamente porque es el tipo de experiencias que en el fondo no he tenido el lujo de ver a James Rosenthal en vivo, pero debe ser alucinante, ¿cachai? Como, justamente porque es muy catártico de alguna forma, como esta idea como de tocar y no dejar de tocar, ¿cachai? Como hace poco veía unas sesiones que me dio la sensación de que las habían grabado en pandemia, porque salen, bueno, esa con la mascarilla. Esa con la mascarilla, ¿cachai? Y es como el weón gritando con la mascarilla puesta, así como no importándole nada, weón. Muy... O sea, que creo que esa escena, por así decirlo, como que refleja un poco, caricaturiza, o no sé, o como... o representa muy bien, más bien, la energía que transmite, ¿no? Como esta idea como de ir para adelante con todo nomás. Y creo que eso es una de los grandes valores y descubrimientos que tiene Jeff Rosenstock. Y en efecto, y creo que en algún momento, claro, quizás le fue, quiero creer que es así en el fondo, pero como que quizás le fue tan cómodo, por así decirlo, esa actitud, que ahora buscó como superarla de algún modo, ¿no? ¿A ti qué te parece el post en general? Es como el más invisible. Sí, buena pregunta. A mí es un disco que honestamente me gusta harto. Creo que ha sido más como castigado, por así decirlo, como críticamente, de lo que realmente merece, por así decirlo. Pero claro, el disco quizás se siente un poco precipitado también porque es un disco muy contingente, o sea, es un disco que nació en el fondo como una urgencia y también como una reacción muy genuina, creo yo, como de la elección de Donald Trump, derechamente, ¿cachai? Es un disco que está, o sea, que no, sin pelo en la lengua en ese sentido, ¿cachai? O sea, como que ataca el tema de frente, ¿cachai? Como, y en ese sentido... O sea, eso es bueno y malo de alguna forma, ¿cachai? Como que es bueno porque, claro, tú veis como musicalmente se expresa esa reacción en el fondo, como muy... que también que a mí de alguna forma me pasa que creo que es fácil empatizar, sobre todo ahora, como porque como que siento que en Chile hemos vivido esa weá en los últimos años, ¿cachai? Como cuando ganó el rechazo, ¿me entendí? Como... o con la última elección como de los constitucionales, ¿cachai? Que tú dices como, weón, no, hoy día con el miedo. O sea, va a ser Matei Kass seguramente. Sí, Piñera va a tercero, que es una cosa que yo no me explico, weón. Sí, pues. No, imagínate, pues, weón. Bueno, yo tampoco, la primera vez que salió Piñera, weón, jamás pensé, o sea, yo dije como ya, lo bueno es que nunca lo van a volver a elegir, weón, onda, ¿cachai? Como porque algo, el weón, yo me acuerdo cuando salió del gobierno en la primera y ya no lo quería nadie, ¿cachai? Entonces tú decís como ya, nunca más, weón, onda, 4 años después vuelve a salir, ¿qué onda, cachai? Como, pero bueno, entonces en ese sentido como que creo que el Post igual es un disco que tiene harto valor, ¿cachai? Como valor histórico incluso, como que... Y creo que él también por lo mismo quizás no se la pensó tanto, ¿cachai? Como que llegó y sacó el disco nomás. Sí. Sí, a mí me tinca, de nuevo por ese documental, y como que igual he visto prensa del weón. ¿Ya? Me tinca que el weón debe estar muy ney con el estatus de clásicos que le ponen, por ejemplo, al Warrior, ¿cachai? Claro. O al Vacation. Quizás el Post también responde a eso. Que el weón es como muy impersonal con su obra, ¿cachai? Claro. Con sus bandas, como muy dado al público. Está bien. Sí. Sí. De hecho, se ve menos impersonal que, de nuevo, como frontman que adoptan como su personalidad, ¿cachai? Claro. No que lo copien necesariamente, pero que de nuevo es como un monolito que se ha replicado en el mundo. Claro. Sí, pero
igual en general, o sea, bueno, por eso decía, a mí el Post es un disco que no me parece nada despreciable, por así decirlo, ¿no? No lo prefiero ni por sobre, o sea, ni hablar, o sea, yo creo que no lo prefiero por, no sé si lo prefiero por algún álbum de la carrera solista de Jeff Rosenthal, como que en general... El mixtape de repente. Claro, sí, puede ser, pero no me parece, o sea, si a alguien le gustan los otros discos de Jeff Rosenthal, le incentivaría a escucharlo de todas formas, ¿cachai? Sí. Como que no es... o sea, vaya a ganar en el fondo como de la experiencia, como que hay canciones increíbles. Es que claro, también es un disco que... de estos discos que sufren mucho de suceder un álbum revolucionario como... Claro, ¿cachai? Como claro. pocos segundos discos, por así decirlo, sobreviven a algo así, ¿cachai? Sí. Como... son pocos los artistas que en el fondo logran sacar como obra maestra tras obra maestra. Pero claro, sumado al hecho de que quizás se hizo de manera media precipitada y en ese sentido como que no es tan... Porque el Worry es increíble por la estructura que tiene también, como la forma, Sí. el relato como está armado, ¿cachai? Entonces este que salió después, que fue una reacción más visceral, obviamente no tenía esa calidad de relato y en Claro. eso como que se desarma, pues, bueno. Es mucho menos consistente estructuralmente el disco, pero a mí me gusta, no me parece un mal disco, lo recomendaría de todas formas, como que a esta altura recomendaría cualquiera y presentó, bueno. Obviamente Sí, hay o algunos sea, que al son... principio de los Arrogance eran más complicados, como que no Claro. terminaban de aterrizar. Hay una banda que se llama Shinobu, que tiene un disco, no me acuerdo el nombre, pero es como el azul de Wizard, como que es una referencia muy clara. Ya. El azul de Wizard. Esa weá dura 1 hora 40. Yo no, se puede descargar gratis en la página del sello este weón, donde además se puede descargar gratis, el último, como que están todos gratis y como muy HD, yo lo recomiendo hacer ese ejercicio. Bueno. Y ese de 1 hora 40, claro, es bueno. Es otra banda en la que él no canta en todos los temas. Y según entiendo, no hace lo mismo en todos los temas. Algunos temas son guitarra, batería, no sé. Yo lo recomiendo, el fanático de Jeff Rosenthal. Bueno. Se parece mucho más como a lo que tú dices, como a los Rentals, ponte tú, ¿cachai? Y no hay ninguna canción así como que tenga una duración tan larga como para que llegue a durar 1 hora 40. Es como una acumulada de muchas weas poperas. Unas funcionan mejor que otras, ¿cachai? Claro. Pero era bueno ese proyecto, sí. Pero claro, de los tres principales, sí. Pues, lo primero de los Arrogance debe ser lo peor. Porque, claro, hablamos de Vacation, pero los primeros de Sí, po. Bomb también son súper buenos. Sí. Sí. Son el grano. Sí. Sí, pero por lo menos, claro, yo creo que a lo mejor en sus proyectos anteriores, claro, todavía no hay algunos discos en los que no se dejaba ver, por así decirlo, como este estilo ya más sofisticado, pero por lo menos en la carrera solista, bueno, no... Sí, es como bien perfecto. Sí, y todos tienen como su mensaje, ¿cachai? Como que son Claro. todos relativamente diferentes, al menos lo que quieren transmitir, a pesar de que es súper... el mismo género, digamos, ¿cachai? O sea, como que el sonido se conserva. Pero bueno, es un artistazo que además le dio vida a un género que, como decía hace un rato, como que era el género más popular durante la segunda mitad de los 90, la primera de los 2000, ¿cachai? Eventualmente eso claro, empezaron a salir cientos de bandas después como o sea, primero con el Duki, después con el Enema de Blink, ¿cachai? Como que ya, bueno, la weá explotó. Empezaron a salir como... Y lo que hablábamos, como letras muy vacías, ¿cachai? Como muy infantiles, como... poco pensadas, ¿cachai? Y si hay algo que Jeff Rosenthal hace muy bien es pensar, bueno, como que... piensa muy bien en lo que va a decir, lo dice de manera inteligente, tiene mucha política en su música, pero es una política poco panfletaria, como es una política sentida desde lo íntimo, muy claramente, mensajes súper, eso, como bien pensados, mensajes como claros, interesantes, propositivos, y ya con eso me parece que es un valor en sí mismo, pero además que sea el genio compositivo que es, como que tenga esta forma de arreglar sus canciones y de componer coros pegajosos, o sea, en verdad no hay desperdicio, como que si hay algo que quisiera dejar en claro es que es un artista súper recomendado Sí.
y que tiene una propuesta muy, muy personal, muy influyente, que vale la pena de todas formas conocer. Sí, sí, eso lo quiero recomendar. Sí, yo diría que estamos. ¿Cuál te gusta más? ¿De los discos de Jeff? No, de los discos que comentamos hoy día. Es una buena pregunta. Yo soy como mucho más del DS menor. Sí, pero igual tengo otros favoritos en el año. Pues el de la Chini sigue siendo mi favorito en general, no solo en Chile. Sí, a mí también me gusta. De hecho, ayer nomás fui al lanzamiento del disco de La Niña Tormenta. ¿Cómo estuvo eso? Bonito, siempre. Yo igual a La Niña Tormenta la he ido a ver muchas veces, entonces como que ya me sé los temas, pero siempre un lanzamiento tiene una... Claro, es distinto, además que está todo dispuesto, o sea, hay una escenografía, había harta gente también, que eso siempre es bacán de ver, sobre todo con La Niña Tormenta también porque hace una música que es difícil, o sea, en el sentido de que ella dialoga mucho con el folclore chileno, ¿cachai? Entonces como que introducir eso como en una generación joven no es fácil, compite con el K-pop, ¿cachai? Como que... entonces ver que esos discursos, ¿cachai? Como que convocan, la raja, o sea, muy emocionante, muy conmovedor, así que... Pero ese también es un disco que yo tengo que creo que quizás pasa un poco piola justamente porque salió como la misma semana que el de Asia Menor, claro. ¿Cachai? O sea, no diría que pasó piola, pero digo, ahí hay algo también potente en el último tiempo en Chile. Pero entre los dos discos que de los que hablamos hoy, de momento yo creo que Asia Menor tiene como... Es más importante también como para nosotros, ¿cachai? Sí. Pero igual creo que, y eso es algo que me ha pasado históricamente con los discos de Jeff Rosenthal, que van creciendo con el tiempo en mi corazón, ¿cachai? Como en la medida que me voy acordando de lo buenas que son ciertas melodías o ese tipo de cosas. Así que igual yo creo que el de Asia Menor probablemente siga estando por encima quizá, por lo que significa también como a nivel más personal y por la manera en que también uno es capaz de conectar con esa música que está tocada como más de cerca, pero puede que el de Jeff Rosenthal no esté tan lejos de aquí a un tiempo como en mi corazón, así, en mi tier list personal. Creo que los dos me gustan bastante, pero sí, Asia Menor, sí. Ya, bueno. Ya, pues eso sería, creo yo. ¿Quieres agregar? No. Redes sociales. No, realmente. Bueno, si me quieren seguir en Instagram es Mr. Escrito, así como no MR, sino que Mr. MISTER _Paint. Así que si me quieren seguir, no se sientan en la obligación. Pero nada, ¿no? En verdad que escuchen tanta música como sea posible, que conversen también. Afortunadamente ahora hay harto espacio para discutir estos temas, el mismo Discord de Luis del canal Sin Delay, ahí siempre hay harto diálogo, entonces como que pues que se interesen en la música, ojalá, o sea, si les interesa la música, digamos, porque claro, no vamos a obligar a nadie a que se interese en la música, pero que si les interesa, que ocupen esos espacios, claro. ¿Cachai? Como que discutan, que conversen, porque gracias a eso es que discos como el de Asia Menor están repercutiendo, claro, lo mucho que están repercutiendo, y eso es muy positivo, mientras más música diferente conozcamos, a quienes nos gusta la música, mejor, nos hace más felices. Así que eso por mi parte, muchas gracias por la invitación, feliz de colaborar, me encanta hablar de música, así que cuando gustes vuelvo a participar de esta instancia. Sí, porque cuando quieras. Ya pues, eso, muchas gracias. Ya pues, gracias gente.
of the spirit of Bomb the Music Industry is taking whatever you have and whatever you care about and really pursuing them to the fullest degree that you're actually capable of. Guys, just go do whatever. You'll be fine.